¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este informativo. Gracias por acompañarnos a esta hora. De inmediato, los titulares de la información para ustedes. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Conjuez de la Corte Nacional vuelve a sus funciones tras suspensión. Judicatura afirma que sigue abierta la investigación disciplinaria por supuesto acoso sexual. Queremos una constitución que ponga al ciudadano primero, dice Daniel Noboa. Ministra asegura que ya fue controlado el derrame de diésel en Quinindé. Servidores públicos que tienen mensualizado su 13º sueldo recibirán el 14 de noviembre el pago de 2 meses. Arrancamos con la información nacional. En City Noticias, la información política. Estamos de regreso y tenemos que, pese a que concluyó la suspensión de funciones sin sueldo de 3 meses del conjuez David J. y volvió a su cargo como magistrado de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura asegura que sigue abierta la investigación de tipo disciplinario iniciada contra él por un supuesto acoso sexual contra una ex funcionaria en su despacho. El 22 de octubre del pasado mes, el juez nacional David J. reasumió la función, así como lo confirmó el Consejo Nacional de Justicia, esto debido al marco del proceso un día antes, desde que el Consejo de la Judicatura levantó la suspensión temporal que pesaba sobre él el 21 de julio pasado. A decir de la Corte Nacional, el proceso disciplinario contra el conjuez continuaría el trámite y es supervisado por una veeduría técnico-jurídica designada por el Consejo de la Judicatura en su calidad de órgano disciplinario de la función judicial. El Consejo de la Judicatura resolverá si la situación de dicho servidor conforme a la normativa es aplicable, anotó el comunicado. Algo más de un mes a que concluya esta suspensión temporal de funciones sin sueldo de 3 meses del conjuez David J., el Consejo de la Judicatura, el 11 de septiembre pasado, decidió iniciar un sumario administrativo contra el magistrado por un presunto acoso sexual contra una servidora judicial. La suspensión fue decidida por unanimidad del Pleno de la Judicatura, integrado en julio pasado por el presidente del organismo Mario Godoy y las vocales Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. Según el Consejo de la Judicatura, la decisión se enmarcaría en la denuncia ante un presunto acoso sexual hecha contra David J. y se aclaró que la suspensión es una medida preventiva, por lo que se dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que sustancie el respectivo expediente investigativo de manera célebre. En otro tema, el presidente Daniel Noboa afirmó este martes 28 de octubre que lo primero es conocer si la gente respaldará en las urnas la propuesta de convocar a una asamblea constituyente y que luego de eso entrará en el debate del contenido que debe de tener. La postura de ADN es una constitución sencilla, eficiente, con 180 artículos, protegiendo derechos de ciudadanos, no tocándolos de la naturaleza ni afectándolos, pero sobre todo pone al ciudadano en primer lugar, el ciudadano que hace las cosas bien, adelantó. Dentro de la propuesta de la Carta Magna que necesita este país, Noboa dijo que hasta ahora conoce que la gran mayoría del Ecuador sí quiere este cambio. Ahora es el momento que tenemos una constitución del socialismo del siglo XXI con parches de ultraderecha desde el 2016 hasta el 2022. Entonces es como medio bipolar.
recordó. A su vez, destacó que Ecuador necesita mejoras en el Código Penal y que se hagan también cambios reales en la dinámica actual del Ecuador en temas como el procesamiento de los criminales ante la justicia. El mandatario mencionó también que existen otras preguntas sobre las que la Corte Constitucional no se ha pronunciado aún y que considera que pudo hacerlo para que estén incluidas en el próximo proceso. Noboa puso de ejemplo la pregunta relacionada a la eliminación del Consejo de la Participación Ciudadana y recordó que cuando se hizo el reenvío presentó la misma que ya fue aprobada en el 2022 por la Corte Constitucional y que pese a tener ese mismo texto no se han pronunciado aún. Asimismo, el presidente manifestó que es un mito decir que este país no puede trabajar, no se puede invertir en todos los sectores estratégicos que se tienen. Nos vamos al primer corte de este informativo, enseguida regresamos con más. Quédese aquí. Bien, ahora la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó al mediodía de este martes, 28 de octubre del 2025, que ya había sido controlado el derrame de diésel ocurrido en Pueblo Nuevo, Quinindé. El incidente se generó porque una manguera conectada ilegalmente se rompió y la presión de la línea, explicó la funcionaria, hizo que ocurriera el daño. El municipio de Quinindé había anunciado que la emergencia se presentó por el sector El 200, a pocos metros del río Quinindé, de acuerdo con la información recibida por Petroecuador. La información fue confirmada a las 6 de la mañana de este martes 28 de octubre por la estatal petrolera, que activó el plan de emergencia para la contención del derrame y las medidas de remediación ambiental. La ruptura de la tubería es del poliducto y sucedió en el punto PK 89500. Las acciones de respuesta fueron la activación del plan de contingencia y labores de reparación del tramo afectado en el sitio. Además, técnicos de los municipios de Quinindé y Esmeraldas monitorean fuentes de agua que no se contaminen en los ríos de estos cantones. Las empresas de agua potable de estas dos localidades, con el ECU 911, hacen el monitoreo de los ríos y las plantas de captación del líquido. El Ministerio de Ambiente activó el personal en el sitio para realizar una inspección. Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad en el perímetro y la Secretaría de Gestión y Riesgo coordinó la emergencia con las instituciones correspondientes. En otro tema, el gobierno emitió los lineamientos para el pago anticipado del 13º sueldo a los servidores públicos, que será efectivo hasta el 14 de noviembre del 2025. A través del acuerdo ministerial de 2025, el número 164 de la cartera de trabajo, se ratifica la fecha de pago para los servidores y trabajadores de las entidades públicas pertenecientes a la función ejecutiva. El pago completo se hará hasta el próximo 14 de noviembre. En caso de que los trabajadores del sector público acumulen su bonificación y reciben el equivalente a un sueldo adicional hasta el 24 de diciembre, los servidores que reciben mensualmente la 13ª remuneración o bono navideño, se les pagará hasta el 14 de noviembre los valores correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2025, indica el acuerdo emitido el 28 de octubre. En la función ejecutiva, el 70% de la nómina acumulada, el 13º, y el otro 30% lo había ido cobrando mes a mes. Las entidades públicas que no conforman la función ejecutiva podrán pagar el 13º sueldo a su personal según su disponibilidad presupuestaria. Para las personas naturales y jurídicas,
de derecho privado en su calidad de empleadores. Es opcional realizar el pago anticipado de esta remuneración y lo podrán hacer a partir de la vigencia del acuerdo ministerial, es decir, de este martes 28 de octubre. Si por cualquier causa se da por terminada la relación laboral con el servidor o trabajador antes de haberse devengado los valores pagados de la 13ª remuneración del bono navideño en la liquidación de haberes que corresponde, se deberá considerar dicho valor no devengado para los cálculos correspondientes, establece esta normativa. Vamos al segundo corte del informativo, enseguida estamos de regreso con más. Quédese aquí. Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, anunciaron que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén de Israel prevista este martes a las 20 horas debido a violaciones israelíes del alto el fuego en la zona de Gaza, según ellos. La organización armada palestina había anunciado este martes que entregaría el cadáver a través de la Cruz Roja, pero pocas horas después Israel acusó a Hamás de haber atacado a sus fuerzas en la ciudad de Rafah, al sur de la franja, y decidió lanzar una ofensiva en la zona. Aplazaremos su entrega prevista para hoy debido a las violaciones de la ocupación, precisó el ala armada de Hamás en un breve comunicado publicado en su cuenta de Telegram. Además, advirtió que cualquier escalada por parte de Israel obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que restará la recuperación de estos rehenes fallecidos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército ejecutar de inmediato ataques contundentes en la franja de Gaza tras mantener una reunión con seguridad de su gabinete. La consulta de seguridad se convocó después de que anoche Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que tras el examen forense se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en el 2023. Asimismo, este martes también se han producido supuestos choques entre el ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah, al sur de Gaza, dijo EFE a un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos la zona del enclave. Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde ataques israelíes, así como bombardeos aéreos en la zona de Rafah, sin que se sepa por el momento si han habido víctimas. En Gaza hay aún 13 cadáveres secuestrados. Hamás asegura estar tratando de hallarlos, mientras denuncia que el ejército israelí impide su labor y la entrega de maquinaria también pesada para desencombrar. Israel acusó el martes al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo al alto al fuego vigente en la franja de Gaza después de que un grupo devolviera los restos de un rehén cuyo cuerpo en parte ya había sido recuperado por el ejército israelí. De esta manera damos por concluida esta emisión de City Noticias. Gracias como siempre por acompañarnos. Continúen con la programación de Radio City.